Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Mi nombre es Gonzalo Moreira, uno de los directores de Batista Viajes, y les agradezco el horario distinto que tuvimos que hacer en el día de hoy, pero volveremos ya el próximo jueves a las 4 de la tarde como siempre. Bueno, recordemos siempre de recordarles que pueden ver las charlas nuestras a través de nuestro canal de YouTube, buscando Batista Viajes directamente. Pueden incluso en el mail que nosotros les enviamos para invitarlo a las charlas, abajo del todo pueden entrar directamente con un botón rojo que hay, pueden entrar a lo que es nuestro canal de YouTube. Les recuerdo también que ya tenemos previstos los 8 viajes grupales acompañados para el año que viene, y que, bueno, en estos días que se le empieza a ver una luz al final del túnel, vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca está esa luz, pero la buena noticia es que ya apareció la luz. Así que, bueno, estamos siendo optimistas. Y hablando de optimistas y hablando de todo lo que es esto, debo reconocer que el día de hoy es una charla especial para mí, porque en esta región es donde yo supe vivir, donde hice parte de mis estudios, tengo muchos recuerdos, muchas ilusiones que se fueron forjando a partir de mi estadía en toda esta región. Así que, además de contarles los castillos del Loira, o los Châteaux de la Loire, voy a también mezclarle con anécdotas y con cosas, también de cosas que uno fue descubriendo gracias precisamente al haber vivido y estudiado en esta región de Francia. Vamos a ver un mapa donde vemos lo que es el río Loira o la Loire, que es el río más largo de Francia. Es un río que todavía está en un estado prácticamente salvaje. Eso hace que, a propósito, ¿no? Eso hace que mucho del recorrido del itinerario de lo que es el río tenga campos y un montón de otras cosas que nacen en forma natural, no está plantado y que le da así un toque especial. El río Loira nace en el macizo central, esta región aquí del sur de Francia, y va discurriendo por todas estas distintas regiones, llega a su punto más al norte, en la ciudad de Orleans, o de Orleans, y ahí comienza a venir hacia el oeste de Francia para desembocar luego de Nantes en lo que es la desembocadura, ahí donde el comienzo de la Bretaña, en San Nazaré, para desembocar sus aguas. Incluso entre Nantes y San Nazaré, acá es navegable por barcos de gran calado. La región de los castillos del Loira, o los Châteaux de la Loire, podríamos delimitarla aproximadamente entre los alrededores de Orléans y los alrededores de Angers. Pero sobre todo la ciudad más importante, desde donde se puede ir a todos los castillos en forma muy práctica, muy, muy fácil, es la ciudad de Tours. La ciudad de Tours, como se dice en francés, que es precisamente donde yo viví, donde yo estudié. Yo estudié y viví en estas dos ciudades, en Orléans y en Tours. Así que bueno, conozco muy bien la región y voy a contarles algunas cositas que son que de repente no tan conocidas gracias a esa experiencia. Vamos a ver este mapa, donde este mapa muestra la cantidad de castillos que hay en esta zona. ¿Por qué hay tantos castillos en esta zona? Bueno, en una primera instancia debemos recordar que algunos de los castillos que están en esta región supieron ser sedes de la corona francesa, como es el caso de Amboise, por ejemplo. Por lo tanto, muchos de los castillos que vamos a estar observando, elegí algunos nada más, no se puede mostrar la mayoría de la totalidad, porque además sería muy cansador, pero todos tienen su cosa diferente, y algo que agrega, y algunos destacan obviamente por su arquitectura, destacan por algo importante que haya sucedido en ese lugar,
Pero esta región fue una región donde hubo mucha guerra, mucha pelea, porque es una región rica en todo lo que es la parte de la agricultura, por tener el río más importante de Francia. Por lo tanto, tanto los británicos como otras coronas se han disputado este lugar, hubo guerras de todo tipo. No en vano, la campesina más famosa del planeta nació muy cerca de la ciudad de Orleans, y es la que conocemos como Juana de Arco, Jeanne d'Arc, eh, y que fue la que gana a los británicos, como ustedes saben. eh, pero sobre todo debemos, digamos, todo el nacimiento de estos chateaux a lo que es el Renacimiento francés. Y el Renacimiento francés, por más que suene un poquito contradictorio, nace al mismo tiempo que el absolutismo que lo gobernaba. El Renacimiento, que comienza en Italia y que se va expandiendo hacia el resto de Europa, pero sobre todo el que recoge el guante primero prácticamente es Francia. Podemos limitarlo o comenzarlo en el reinado de Francisco I. Y muchos de los castillos tienen que ver con Francisco I, porque él, por varias características. Francisco I nace en 1494 en la ciudad de Cognac. Cognac, como sabemos, la denominación además de la bebida tan famosa. Nace en Cognac, y luego de ahí es llevado como heredero al trono a precisamente la ciudad de Amboise. Él se cría en la ciudad de Amboise, y desde Amboise comienza luego su reinado. Por lo tanto, él está muy influenciado, o sea, el reinado lo comienza en París, pero muy influenciado por todo lo que es la región del Château de los Castillos del Loira, donde él pasaba el tiempo. Y ese absolutismo más el Renacimiento le da un poder muy fuerte y una capacidad de poder construir castillos que por primera vez no solamente se construían para como fortaleza o como defensa. Entonces fueron castillos que empezaron a, a dedicarse digamos, a potenciar la arquitectura. ¿Por qué motivo? A veces he escuchado decir, porque por el placer, y no, 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 no. No era por el placer de Francisco I que quería construir Chambord, o que quería construir Blois, o que quería construir Giverny, o hacer Le Rideau, etc. No. Era porque se empezaba se competía en la belleza arquitectónica como una forma cultural de tener influencias en el resto del continente europeo. Estábamos en los arbores de lo que era la conquista de América y el comienzo del mercantilismo, que llevó a que estos pequeños países de Europa, porque son pequeños territorios comparados con los grandes territorios que terminaron conquistando, comenzaron a influir a nivel mundial. Por lo tanto, como este Francisco I nace en 1494, estamos hablando de que a 2 años de que Colón descubriera América, a 6 años antes que los portugueses dieran la vuelta al Cabo Buena Esperanza. Poniéndolo en ese lugar, y con la influencia del Renacimiento italiano, cuando él llega al poder, que es en 1515, contrata a muchos artistas y se transforma en un mecenas de grandes personalidades de todo el continente europeo, pero sobre todo de Italia. Entre ellos trae a vivir a Francia a Leonardo da Vinci. Entonces, muchos de estos castillos del Louvre están vinculados con Leonardo da Vinci, y ahora les voy a comentar. Vamos a mostrar cuáles eran los lugares de residencia que tuvo Francisco I durante su reinado. Por supuesto que en París, en Saint-Germain, en Fontainebleau, en Blois y en Chambord. Pero luego fue él que conquistó esta región de la Bretaña, y también la zona del Macizo Central, sobre todo la región de Clermont-Ferrand y toda esta zona montañosa que tiene que ver donde está el nacimiento de la Loire. Entonces, Francisco I comienza a desarrollar, empieza a ir bien,
y comienza a construir. Trae a los mecenas más importantes y en Chambord él logra algo increíble. En Chambord es el lugar donde él desarrolla realmente lo mejor, digamos, de la arquitectura y de ese momento. Sin embargo, no es solamente en esta época que se desarrollan los castillos del Loira, es a partir de ese momento, todos los reyes de Francia, del absolutismo francés, hasta que termina decapitados, por supuesto, llevan a este lugar su lugar de recreo, su lugar donde exponen lo mejor de su reinado. Y quien lo continúa después es el propio Napoleón, que crea a las afueras de Orleans una región y un coto de caza que le llaman la Sologne, que además ahí tengo historias increíbles. Yo llego a la ciudad de Orleans gracias a una amistad que hice aquí en Montevideo, y estudio en Orleans y luego voy a estudiar a la Universidad de Tours, como comenté anteriormente. Y cuando llego a Orleans y me invitan o sea, estoy en la casa de mi amigo, la familia La Genie, y me invitan a el coto de caza que ellos tenían. Los cotos de caza habían sido creados por Napoleón. La Sologne está lleno de étang, que es étang en francés significa pantano. Son lugares donde era ideal para la cría del sanglier y le canard, o sea, del jabalí salvaje y el pato. Entonces, en esos lugares se desarrollaba. Y yo fui ahí fui varias veces, pero el primer fin de semana es el que hasta el día de hoy mi amigo francés sigue riendo, los hijos de él, los nietos de él van a seguir hablando de esta historia que les voy a contar ahora. Resulta que me invitan a esta región de la Sologne. Yo nunca había tirado un tiro en mi vida, nunca, o sea, no soy una persona nací en Montevideo, me crié en la ciudad, no tengo nada que ver con el campo. Entonces llegué ahí, y bueno, pero siempre fui solidario, ayudaba en lo que fuera que era necesario. Llego entonces a ese lugar y entonces a ti te daban las botas, el equipamiento, la escopeta, el rifle, todo lo que fuera necesario para la caza. Cuando vinimos al mediodía me decían, Gonzalo, como me decían allá, Gonzalo, vamos a probar este vino con este quesito, vamos a probar este vino con esta carne, vamos a probar este vino. Entonces le dije, me voy a dormir una pequeña siestita. Yo no estaba acostumbrado a tomar tanto vino para nada, y menos al mediodía. La siestita duró hasta el otro día a la mañana, y desde ese momento hasta ahora sigo siendo el hazmerreír de toda la familia La Genie, porque me dormí durante 18 horas de corrido después de haber probado 4 vinos diferentes en aquella época. Esta región de la Sologne es increíble, y el abuelo de mi amigo había ganado ese campo en una mano de póker a principios del siglo XX. Bueno, historias increíbles que se dan. Y en esta región entonces, que Napoleón continúa y que había estado con todos los reyes famosos de Francia, se empiezan a desarrollar todos estos lugares. Esta es una foto, o mejor dicho, una pintura de lo que fue Francisco I, un rey que además supo presentar batalla contra los españoles. Habían invitado a Carlos, sobre todo Carlos I era su gran enemigo. Tan enemigo fue que en una de las batallas él cae, no lo matan, pero cae de su caballo, y entonces lo toman preso y lo liberan a cambio de qué? A cambio de lo que se peleaba en aquel entonces. ¿Cuál era? Quien había quedado atrasado en el arte de la guerra era lo que hoy en día es Italia. En ese momento no se llamaba Italia porque Italia recién se forma como país en 1860. Y entonces se peleaban por la Sicilia, por el Piamonte, por la Lombardía, etcétera, etcétera. Entonces, Francisco I firma unos tratados donde cede esos lugares de Italia para España, pero a cambio de eso tiene que a sus 2 hijos menores lo tiene que dejar en custodia de la corona española. Francisco I finalmente no cumple con los tratados. Entonces, en ese sentido, un hombre, porque hizo ni más ni menos que sus hijos quedaron en unas torres, viviendo en unas condiciones paupérrimas durante muchísimos años gracias a estos eventos. Francisco I se transforma en el mecenas y tiene mucha, pero mucha vinculación con
con Leonardo da Vinci. Y en esa batalla, donde él cae, le toman su espada, la espada de Francisco I, primer rey absolutista, pero más allá del absolutismo, más allá del Renacimiento, pasa a ser un rey que es hoy en día bastante, digamos, respetado por los franceses en la actualidad, por lo que representó, al igual que pasa con Napoleón, donde muchos tienen reminiscencias del gran emperador. ¿Y por qué les digo esto? En la batalla esa le tomaron la espada a Francisco I y recién en 1808 Napoleón recupera esta espada que ustedes están viendo y hoy en día está en uno de los castillos que nosotros ahora les voy a mostrar en Francia, o sea que tan importante. Para la ciudad de Orleans es el inicio, podríamos decir, de lo que es la región de los Châteaux de la Loire. Si uno se va a alojar, mi sugerencia, y como nosotros lo armamos siempre en nuestros viajes, es alojarse en la ciudad de Tours, porque desde ahí, primero por la belleza de la ciudad de Tours, y después también porque desde ahí hay una facilidad muy grande para desplazarse. Yo iba en bicicleta a muchos de los castillos que les voy a mostrar en unos minutos. Una de las cosas que me hacían aprender era todo lo que aparecía cuando estudiaba francés acá en estos lugares. Habíamos unos laboratorios donde te ponían los auriculares y una profesora tenías como una consola y si pronunciabas mal algo te salía una luz roja, ¿no? Dice, Gonzalo, una vez parlé bien. Y entonces nos hacía aprender absolutamente todas las cosas que decían los grandes monumentos. Y ese monumento que está ahí es el monumento a Juana de Arco, a Jeanne d'Arc. Entonces dice lo siguiente, a Jeanne d'Arc, la ville d'Orléans, avec les concours de la France entière. O sea, a Juana de Arco, la ciudad de Orleans con la ayuda de toda Francia, ¿no? Digamos, con la anuencia de toda Francia. Es realmente la heroína para los franceses por lo que pasó. Y tenemos una catedral espectacular de estilo gótico, que la tenemos ahí de frente, que es la Catedral de Santa Cruz, que es la Catedral de Orleans, que es muy importante, además de hermosísima. La nave principal es absolutamente soberbia. Acá tenemos otras imágenes de distintos momentos de Juana de Arco, que luego, como saben, es quemada por los británicos. Y una de las cosas que a veces no se visitan, y yo lo hacía, ¿por qué? Porque esta familia donde yo vivía en Orleans, en realidad vivía en los suburbios de Orleans, una región preciosa. El barrio se llamaba Olivet. La madre le encantaba las rosas, pero sobre todo le encantaban los rododendros, que son las dos flores más características que se dan en toda esta región de los Châteaux de la Loire. Y en el caso de las rosas, y eso lo aprendí incluso años más adelante, cuando tuve la fortuna de conocer a muchas personas de la Sociedad de la Rosa de Uruguay y de Argentina, que viajaron conmigo a muchas partes del mundo y aprendí muchísimos. Y acá son especialistas en las rosas viejas, que se llaman, ¿no? The Ancient Roses, que realmente es un estilo de rosa que es muy, muy, pero muy bonito. Y un jardín que es una perla, que sale 6 euros la entrada, miren lo que estoy diciendo, 6 euros la entrada, es Le Jardin de Roquelin, que es un lugar encantador que queda a orillas del río Loira y que es un poco comenzamos a descubrir la jardinería francesa, que en los grandes palacios juegan mucho con lo que es la simetría. Los grandes chateaux de Francia tienen mucho la simetría. Lo que hacen a la izquierda lo replican a la derecha. A diferencia de otros jardines como el inglés, como el italiano, como el belga, etc., ¿no? Miren lo que son, es el color tan fuerte, tan brillante, espectacular. Y hablando de espectacular, y acá tenemos el Hotel de Ville, o sea, lo que es la alcaldía de la ciudad de Blois. Y el castillo, el palacio de Blois fue muy importante, desde el punto de vista histórico, porque fue sede además de la corona francesa en momentos álgidos, en diferentes guerras contra los británicos, etcétera, fue muy importante.
miren ahí, tomarse un cafecito con un éclair o con un macarrón, mientras podemos observar el Palacio de Blois, y frente al Palacio de Blois, otra cosa que, miren qué bonito también esa calesa, frente al Palacio de Blois, que acá estamos viendo, que realmente ese patio es impactante por todo lo que ofrece y por la historia que se ha vivido acá, tenemos esto. ¿Saben qué es esto? Es el Museo de Magia. Acá ¿y por qué se puso acá el Museo de Magia? Porque aquí supo vivir una parte, ni más ni menos que Houdini. Llegó a vivir acá en este lugar, y esos dragones que estaban ahí saliendo es parte del museo que se encuentra en la ciudad de Blois. Y es a partir de la ciudad de Blois donde uno se acerca a los mejores castillos, a los mejores châteaux de toda esta zona de Francia. Y llegamos a uno de los más importantes. El castillo de Chambord es un castillo que tiene, para que tengan una idea, el coto de casa de Chambord que mandó construir Francisco I es de 4.500 hectáreas. Un pulmón verde imposible de replicar en la actualidad, y que le da una imagen, un poco como Windsor en Inglaterra, cuando uno va llegando al castillo y va observando esa presencia increíble que tiene la fortaleza, que además tiene por dentro, porque hay una cosa, hay algunos castillos que son muy lindos por fuera, y por dentro no nos ofrecen grandes atractivos. Como hay otros, como por ejemplo, yo ahora voy a contarles, hay otros que nos ofrecen que lo mejor es su jardín, como Villandry, por ejemplo, o su interior por el mobiliario que tiene, ¿no? Como Giverny. Entonces, cada castillo tiene su punto importante. Y acá supo vivir en parte, no solamente Francisco I, sino también Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vivió los últimos 3 años de su vida en Francia. Algunos dicen que la Mona Lisa la pintó aquí en este lugar, no en Chambord. Ahora les voy a mostrar dónde supuestamente la pintó, eso no se sabe. También hay una pintura que refleja que Leonardo da Vinci muere en los brazos de Francisco I. Eso ya se sabe que no fue así, porque en ese momento Leonardo da Vinci muere un 2 de mayo, y realmente el 1 de mayo se firma un edicto por el rey Francisco I en una ciudad que quedaba a varios kilómetros. En aquella época era imposible que de un día al otro se trasladara no un rey, sino el séquito que el rey lleva hacia otras partes. Pero esta es una escalera muy singular. Es muy difícil que yo les pueda, decir aquel que no la visitó, pero aquel que fue al Château de Chambord sabe que es una escalera que es impactante. Es una escalera que juega digamos, con la imagen de la persona. Tú en ningún momento te cruzás con nadie. Es una escalera caracol que en ningún momento te cruzás con lo que vienen por el otro lado. Y es una escalera que diseñó y creó el genio de Leonardo da Vinci, porque, como saben, era un genio en muchos artes, en muchas ciencias, y no solamente en la pintura. Esta es la famosa escalera del Château de Chambord, que es impactante. Mírenla por dentro. O sea, tú en ningún momento te cruzás a los que están bajando o a los que están subiendo. Es como que tiene un efecto óptico que lo logra. ¿Por qué? Evidentemente por sus estudios matemáticos, donde diseñó esta escalera de esa manera. Es absolutamente fantástica, imperdible. La parte del trono, Francisco I fue un rey absolutista, pero un rey absolutista que le iba bien, que el pueblo estaba contento, y que a su vez había desarrollado, a partir de Francisco I, es que se desarrollan ni más ni menos que las artes, que las letras. Es gracias a Francisco I que nace la idea de lo que fue, luego se construye el Museo del Louvre. La construcción del Louvre la manda a hacer Francisco I. Quiere decir, un mecenas trae a los mejores artistas, no solamente de Italia, del arte flamenco, de otros lugares de Europa.
Entonces podemos observar en estos chateaux, en estos castillos, un montón de otras cosas en sus interiores que son tan fantásticas como sus exteriores. Miren acá, bueno, los perros que necesitaban para la casa, sobre todo era el sanguilier, le canard, o sea, el jabalí, el pato y el ciervo. Por eso también, en la región de los Châteaux de la Loire, una de las delicatessen es precisamente la gastronomía de caza. O sea, comer el pato, comer el sanguilier, comer las distintas carnes de caza, acompañadas con verduras frescas. Sobre todo, ¿saben qué se hace en esta región? Dos. A mí dos que me encantan. Uno son los espárragos y otros son los alcauciles. La gente en su casa, yo en la casa de mi amigo, tenía que eran los suburbios, tenía no una granja, pero tenía un terreno atrás donde plantaban, y yo planté alcauciles, y al tiempo, a los meses, volví y pude comer alcauciles que había yo plantado. Cuando vemos las camas en los castillos, siempre recordemos que en aquella época no se dormía acostado, se dormía sentado porque se pensaba que si uno se acostaba se podía ahogar y por lo tanto no se acostumbraba a dormir de esa manera. Las calesas, realmente es un castillo que muestra lo mejor. Este es un castillo que es público y desde hace ya muchos años, si bien cada castillo en particular era patrimonio de la UNESCO, en el año 2000 se integró todo lo que es el recorrido de los castillos de la Loire como patrimonio de la UNESCO. Los dragones, miren esa arquitectura. Siempre recuerdo, estamos viendo fotos de Alicia y ahí miren, el coto de casa, miren ese lugar cuando alguien venía, lo que era el impacto que tenía del chateau y desde el chateau la vista que se da hacia el otro lugar. Miren acá las torres espectaculares, tenían sus catedrales o lugares realmente impresionantes. Siempre el agua que ayudaba para la defensa, muchos de los chateaux son de esa manera. Y acá tenemos otro castillo, que lo estoy haciendo para el que me está siguiendo con el mapa, que después lo pueden ver en el mapa que les mostré recién hace unos minutos. Estoy yendo de Orleans hacia el sur, vamos yendo río abajo, mucho antes de la desembocadura, porque ya en esa zona no es la región de los Châteaux de la Loire. Giverny, otro castillo que tiene sus peculiaridades. Primero, es de una familia, de un marqués, que por algunas cosas que voy a comentar dentro de unos minutos, el gobierno francés lo ha apoyado para que pudiera seguir manteniendo sobre todo el mobiliario y los tapices que son parte de la colección de Honfleur. ¿Y por qué? Porque este castillo, este Château de Giverny, supo tener varias piezas que fueron escondidas durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Ahora van a ver cuál, ni más ni menos. Pero, por ejemplo, entonces, el Museo de Honfleur, digamos, en agradecimiento, dejó tapices en este famoso castillo. Acá estamos viendo, quiere decir, posiblemente sea el que tenga el mejor mobiliario de todos los chateaux de la Loire, Giverny. Miren acá, los trajes, los muebles, las alfombras, los tapices, la pintura, miren lo que es esa cama, miren lo que es ese dormitorio, realmente impactante. Las armaduras, las armas, todos los escudos, todo se encuentra en este lugar, los baúles que se usaban antiguamente. Miren esas llaves acá, impresionantes, ¿no? Realmente es muy, pero muy bueno. Distintas salas, las salas de música, la sala donde se estudiaba ciencia, ¿no? Como siempre en todos los chateaux, siempre más las impresionantes calefacciones que se tenían. Miren esta sala de música, la biblioteca. Y acá nos estamos yendo, caminando, estas son fotos con uno de los grupos
que hicimos una Francia completa, que fue uno de los viajes más lindos que hicimos en los últimos años por el éxito, porque dedicamos 28 días solamente a Francia. Formidable, extraordinario fue. ¿Y saben lo que estamos yendo a ver? La Orangerie. ¿Y saben qué hubo en la Orangerie? Ahí es donde se guardó la Mona Lisa durante la ocupación alemana. Por ese motivo, Giverny guardó la Mona Lisa, guardó otras pinturas muy importantes, guardó también varios de los tapices de Honfleur. Por lo tanto, luego de eso, el gobierno francés, en agradecimiento, tuvo ayudas, excepción de impuestos, de todo, para que se pudiera mantener como patrimonio de Francia, y hoy en día ya es patrimonio de la UNESCO. Y en la Orangerie nos tomamos un tecito ahí con unas delicatessen muy ricas, mira acá con dos amigas que pasamos muy bien en ese viaje, y los jardines que siempre están muy bien. Como jardines hay otros mejores, la verdad, pero sinceramente es un chateau mucho más pequeño, mucho más acogedor, a mí me gusta muchísimo y es parte de lo que se tiene que visitar. Y acá tenemos a la ciudad más hermosa de toda esta región. La ciudad de Tours es una ciudad que tiene mucha importancia religiosa. Acá es donde está la famosa catedral de San Martín de Scorp, que es parte de lo que es el camino francés, o sea, el verdadero camino hacia Santiago de Compostela, y es un lugar de peregrinación para los franceses y para muchos creyentes en todo el mundo católico. Entonces, es una ciudad que además su núcleo antiguo, la parte antigua es muy, también es patrimonio, no se puede tocar, tiene unas construcciones, unas casas hermosísimas, y además es el lugar donde, sin discusión alguna, se habla el francés más puro, el mejor. Por eso, entre otras cosas, cuando a mí me ayudan a ganar una beca y me recomiendan, es en este lugar debido a la calidad del francés de este lugar. Sinceramente es impresionante y hace mucho hincapié en eso, ¿no? Uno después con los años se va olvidando algunas cosas, el francés no lo practico tanto como el inglés, pero ahora estos días que estuve preparando la charla y todo, ya uno empieza, se le agrega y me dejan unos días en Francia y ya hablo como una locomotora. Bueno, este lugar que tanto visitábamos porque era en aquellas épocas, esta es la Place Plumereau. La Place Plumereau es una de las plazas más bonitas de Francia. Miren lo que es esos barcitos, la crêperie, todo lo que son los bares, el restaurante, el viejo Tours, que para mí era imposible poder ir a almorzar ahí o a cenar porque era muy costoso en aquella época, uno iba con los pesos muy justos, pero teníamos algo que hacíamos con unos compañeros, que una vez por mes íbamos a comer a un lugar que ahora les voy a mostrar. Y miren estas construcciones de distintas épocas que están ahí en la plaza. A la noche se ponía un ambiente muy lindo, un ambiente muy joven, porque hay mucha universidad, institutos, etcétera, de la lengua francesa, por lo que les comenté anteriormente, eso como mascarones de proa. Hay lo que se llama la casa más chica de Francia, más angosta de Francia, que se queda acá. Y en este lugar que estamos viendo de frente dice Restaurant Leonardo da Vinci. Y dentro de este restaurante, supuestamente, y evidentemente el dueño lo dice, aquí pintó Leonardo da Vinci la Mona Lisa. Bueno, eso no recuerda ningún tipo no, o sea, no, es fake news, diríamos ahora en términos actuales. No tiene ningún respaldo histórico, pero la realidad es que tiene lugar y lo que se sabe es que parece ser que en realidad él lo pintó en Amboise. Pero este restaurante es un restaurante italiano y a mí por primera vez fue y íbamos una vez por mes, ¿saben a comer qué? A comer la calzone.
porque yo en Uruguay no conocía la calzone, ahora sí, ahí por todos lados se puede comer, pero no, la pizza dada vuelta así, con todos unos ingredientes, nos encantaba, y además cuanto más harina mejor, porque más nos llenaba, en aquellas épocas era muy importante para nosotros, muy jóvenes estudiantes, y una vez por mes nos dábamos el lujo de poder ir a este restaurante. Un recuerdo muy, muy lindo del restaurante Leonardo da Vinci. Mira ese entramado de madera de distintas épocas, al igual que pasa, ¿no? Parecido, yo lo encuentro parecido a Brujas, lo encuentro parecido a lugares de la Bretaña, a otros lugares del centro de Inglaterra, estamos hablando de esta época. Y esta es la casa más angosta de toda Francia. Este apartamento que está acá con una escalerita y tal cosa, no recuerdo cuántos metros era, pero no le quiero exagerar, pero no llegaba a 3 metros de ancho, y después todo por ahí, 1,5, 2 por 1,5 y 2, algo así. Bueno, se encuentra ahí en la ciudad de Tours. Otro lugar que era una exquisitez, algunos conocen, ¿no? Las famosas galletitas y los macarons y los otros distintos productos que hacen la Cour Gourmande, que es original de la Bretaña, después también se encuentra hoy en día en París, en todos lados. Pero la ciudad de Tours, ¿y saben qué es esto? Esta es la sede de la estación de trenes de Tours. ¿Por qué se hizo famosa, además de un hermoso edificio? Por ser el lugar donde llegó por primera vez el TGV, Train Grand Vitesse, el TGV de París a Tours. Recuerdo que yo, la primera vez que tomé el TGV, y hacía 150 kilómetros en 55 minutos. Era todo que en aquel entonces superaba los 200 kilómetros por hora. Hoy en día el TGV supera fácilmente ya los 300 kilómetros por hora y se están estudiando otras opciones. Otro de los castillos, íbamos en bicicleta hasta este lugar, es este que es Genonceau o Janonsu. Depende si lo quieren que lo pronuncie en francés de Tours o en francés de otro lugar de Francia. Pero Genonceau para mí es uno de los castillos más bonitos. Está prácticamente el 70% del mismo está sobre el agua. Acá fue muy importante por el hecho ¿cómo es que se llama? De las mujeres de palacio, se conocía como el castillo de las mujeres. Miren acá qué bonito todo lo que es la entrada. Ahí se entra como en una sala de todo de cristal y de grandes ventanales con vistas hacia los dos lados del río. Este no es el Loira, es un afluente. Miren ese arreglo floral y lo que es por dentro. Miren lo que eran los jardines en una isla que se crea en este lago artificial, no es el río que viene, que está al costado del chateau. Y miren ahí, ¿no? Incluso las parras. Una de las cosas que también hay mucho en todas estas regiones son las glicinas. Las glicinas, como una especie de parra, lo que calculo que muchos conocerán, lo que es esta planta trepadora también. El estilo francés de bueno, venían los especialistas, ¿no? Durante toda la época absolutista se peleaba, se competía por los mejores jardines, y no solamente tenía que ver con la coquetería, etc. Era imponerse porque se imponía desde otro punto de vista, se respetaba. Entonces, bueno, es esa Francia que luego tira de la cuerda tanto que termina, como saben, en lo que es la Revolución Francesa. Miren esos arreglos florales. Genonceau es uno de los más lindos. Esta es la foto que les digo, donde se ve claramente casi todo sobre el agua. El castillo está del otro lado. Acá no es es más que nada, sí en el primer piso, pero en la planta baja es una sala de ventanales y de recreación. Las torretas. Y acá una de las ciudades más importantes, que tiene, al igual que Blois, es una de las ciudades donde acá fue sede del gobierno de la corona francesa. Acá tenemos a la derecha algunas de las banderas de la región de Amboise.
acá precisamente donde está el Château de Amboise, no está a las afueras, está adentro, y que además acá sí es donde vivió, donde vivía en un castillo que está por aquí, donde vivía Leonardo da Vinci, donde se crió Francisco I, el primer rey absolutista y que entró al Renacimiento francés. Es una ciudad que es una belleza, que uno le da, incluso está lindo, por ejemplo, hemos armado viajes para aquellos que quieren alojarse alguna noche acá, e incluso tenemos los contactos con algunos chateaux, porque no todos, hay algunos chateaux que no merecen la pena alojarse, porque uno se lleva una decepción muy grande. Si bien es un chateau, está o venido a menos, porque claro, se requiere mucho dinero, mucha inversión para poder mantener un edificio de estas características. Entonces hay que saber muy bien en qué castillo alojarse para aquellos que deseen alojarse en un chateau, tener esa experiencia en un chateau. Bueno, acá tenemos imágenes de Amboise. Está muy cerquita, a pocos kilómetros, 20 minutos, media hora menos de la ciudad de Tours. Era uno de los lugares que veníamos en bicicleta. Y acá, en este lugar, es donde vivió Château du Clos Lucé, es el lugar donde vivió Leonardo da Vinci. Acá en este lugar. Y algunos dicen que acá él pintó la Mona Lisa, ¿no? Acá tenemos imágenes de la ciudad de Amboise. Y estamos llegando a otro castillo, miren lo que son las rutas con estas hermosas edificaciones, y acá tenemos la parte de arriba, digamos las torres del Château de Amboise, que es realmente hermosísimo. Estas fotos así características, con el ojo de Alicia que logra mostrar, digamos, la diferencia y la parte arquitectónica y la cotidianidad de estas pequeñas ciudades. ¿Por qué digo pequeñas? Tours es una ciudad que es la capital de la región de la Tourangerie, y bueno, tendrá aproximadamente, contando sus alrededores, 250.000 habitantes, no tiene más de eso. Y hablando de habitantes, hablando de castillos, y yo les decía que algunos tenían fama por una cosa, otros por otra, sin dudas que Villandry es la quinta esencia de la jardinería francesa. Acá donde vemos la combinación de las distintas formas geométricas, con la simetría, con digamos, es los primeros en poner, por ejemplo, la lavanda, o poner otro tipo, o los primeros en hacer figuras paisajísticas. El paisajismo nace en Francia en esta época, realmente impresionante. Esta es una foto sacada desde un lugar para poder observar el jardín, o sea, desde siempre el jardín fue uno de los puntos importantes de este Chateau. Es más, uno puede pagar una entrada para ver el Chateau y es mucho más barata que la entrada para el jardín. Cabe acotar que en el caso nuestro siempre tenemos incluido todas las entradas y siempre lo mejor, por supuesto. Acá estamos con algunos de los compañeros de viaje de aquel entonces. Miren lo que es toda la otra parte, digamos, del lago. Y acá lo que les decía, ven, tiene una fuente, acá, si estuviera acá a la izquierda, otra fuente, y a la derecha que tenemos lo mismo, simetría, un lago en el medio, y lo que construimos a la derecha, lo construimos a la izquierda. Y así es que se hacía mucho en los franceses. Tenían esa idea de la réplica, de poder observar el panorama, la grandeza, el absolutismo, el poder refleja la idea de los ingenieros y paisajistas de aquel entonces que cautivaban a los reyes absolutistas y a la nobleza en general, porque acá estamos, por ejemplo, observando un castillo que no es de la nobleza, perdón, que no era que no hubo, la corona francesa no estuvo alojada en este castillo, pero sí de la nobleza, por supuesto. Miren qué bonito
esto que estamos mostrando, son diferentes. Este es el puente que les mostraba antes de donde sacamos las fotos. Uno viene caminando y puede tener esta vista maravillosa y luego perderse entre los laberintos de los jardines de Villandry. ¿Por qué? Porque al estar alojado, muchas veces el itinerario que hacen es pasar de largo. Miren todo lo que les mostré, la gastronomía que se puede degustar, las cositas, la Place Plumereau de Tours, el Amboise, restaurantes en las afueras, los jardines especiales, todo esto, y los itinerarios a veces dicen, vamos por el día a los Chateaux del Albar. ¿Qué por el día? Y capaz que estás una semana y te quedas corto y podés disfrutarlo mucho, pero por lo menos 3, 4 días, como hicimos nosotros cuando fuimos con nuestro viaje, que nos dio tiempo de disfrutar los lugares, de terminar esa visita en unos jardines, ir a tomarse un té con unos eclairs, con unos macarons, con unos, yo qué sé, bueno, pau chocolat, etcétera, ¿no? A esta hora hablar de esas cosas, uno que viene sin comer nada, está bravo. Villandry, ya nos estamos yendo ahí con esta lavanda, ya estamos mostrándoles, y con esto les hemos mostrado lo mejor de los Chateaux del Albar, pero hay muchos más, por supuesto, pero no los quiero cansar, Assez-le-Rideau, Saumur, yo qué sé, hay un Ginon, hay un montón de otros castillos que se pueden visitar, y qué interesante hacer una combinación de un viaje en un lugar que está muy cerca de París, al sur de París, y que a su vez se puede combinar perfectamente con qué otra región, con la región de la Bretaña y la Normandía. Imagínense ir a comer unos crepes en el lugar original donde se inventaron, ¿no? En toda la región de la Bretaña. Imagínense conocer el Mont Saint-Michel en la Normandía, el puerto de San Malo con su fortaleza espectacular, o el lugar donde, ahora me acordé, el lugar donde se inventaron los crepes se llama Dinan, no es Dinar, es Dinan, está muy cerca una de la otra, pero es el otro. Se pelean entre ellos a ver quién lo inventó primero, pero está ahí. Una casa al lado de la otra, todas tienen crepe, 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 crepe. Bueno, se puede combinar con lugares, por ejemplo, con la Champaña o con la Borgoña para hacer la zona vitivinícola francesa, o del norte, sino también la del sur. En fin, es un destino fantástico que se le debe dedicar unos días, que es ideal, por ejemplo, para aquel que se anime a manejar, alquilar un coche, y nosotros le organizamos todos los lugares, le recomendamos hasta dónde ir a cenar, qué lugar no se pueden perder, le podemos hasta comprar las entradas con antelación, le reservamos el hotel, el auto, todo, o también, como muchas veces nos pasa, y hemos organizado, por ejemplo, viajes familiares donde le hemos contratado, recuerdo una familia en particular ahora, que le hemos armado un tour precisamente con el Mont Saint-Michel y este lugar, eran como 12, le contratamos la navette, como se dice en francés, o sea, un bus cómodo, pero no de los enormes, sino mediano, para poder tenerlo y todo, y le armamos de un lado al otro, o sea que eso ningún problema para nosotros. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos el próximo jueves. Volvemos a nuestro horario habitual de las 4 de la tarde, hora de Uruguay. Chau, chau.